32 grados la temperatura, la vista de la costanera, la noche que ya ganó a la ciudad de Asunción. Termina una semana, otra semana de cuarentena. Estamos remando y fuerte, estamos viendo que se está respetando, por lo menos las imágenes así lo determinan a esta hora. Tal vez otro debería ser el panorama si no tendríamos encima esta plaga. Pero es lo que nos toca vivir y es lo que nos toca también de alguna forma afrontarlo y acompañarlo a ustedes a través de Crimen y Castigo por ABC TV. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La alegría de que nos estén acompañando a estas horas por ABC TV. Iván Leguizamón, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes. Un saludo a toda la gente que ya está prendida a Crimen y Castigo aquí por ABC TV. Está viniendo yo otra vez, andate un poco más. Te dijo bien ayer el televidente. Che, déjate nada de joder, estoy en mi lugar acá, ¿no? Mira, pero ¿y por qué no te vas vos? A la pinta, vamos a empezar bien por lo menos el programa. Ponete a raya imaginaria. ¿Por qué lo que venís todito acá? Pero acá no estoy. La cámara está. Vos lo que te estás acercando a mis amigos, andate hacia allá. El director Rodrigo Reyes te va a firmar, no te voy a preocupar. Andate hacia allá, amigo. Exactamente, voy con la cámara. Siempre hago si acá. demasiado quieres salir. Sí. Ey, también. A ver, vos. ¿Viste? No. Acá está, esta es la raya. No, no está, ¿qué raya? Sí, no, dejate de joder. No, mira. Dale. ¿Por qué? Te hago una consulta, andate más, andate un rato más. Andate más un ratito más. Pero abrazate, no avisa poná. Andate más. Pero avisa poná que no abrazate si venís a joder acá. Andate más nomás. ¿Por qué no te ubicas acá? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué venís acá? ¿Por qué te vueltas ahí? No. Déjanos. ¿Qué vio? Déjanos. Bueno, y acá ni estoy amigo ahí. Bueno, ahí. 2 metros. O si no, andate ahí más entonces. Tu casa va a ser otra vez. No, está bien, acá estoy. Pero vos nomás lo que empezaste a incidentar este programa. No, porque ayer claramente un televidente nos indicó y tenía razón. Sí. Tenía razón. O le va a discutir. Bueno, vamos a pedir a la gente que se comunique con nosotros al 0971444200. Estamos haciendo Crimen y Castigo aquí por ABC TV con Osvaldo Cáceres. Yo soy Iván Leguizamón. En Twitter también pueden comunicarse con nosotros. @Iván Ciclón mi cuenta, @Osvaldo Cáceres, la de mi querido compañero. Hoy un programa especial, Osvaldo, en vísperas del Día del Periodista. Ñande Día Potaitena, Osvaldo. Sí. Ñande Ara. 26 de abril de 1845 se crea el Paraguayo Independiente y en homenaje a ellos se instituyó ese día como el Día del Periodista. Pero ese día también significó un mensaje de la mafia y un momento de mucho luto que quedó en la historia de nuestro país, cuando un grupo de sicarios tomó la frontera, porque literalmente así lo hizo, y asesinó a Santiago Leguizamón, un crimen que quedó impune. 26 de abril de 1991. Esta es la imagen del vehículo en el cual iba Santiago Leguizamón en ese mediodía. Iba para Punta Poná para compartir un almuerzo con sus pares de Brasil, también con los colegas paraguayos, para festejar el Día del Periodista. Más ya no pudo hacerlo porque 29 impactos de bala terminaron costándole la vida. Fue el primer mártir periodista, un periodista que en esencia estaba empezando a contar lo que era un secreto a voces en ese momento, la mafia en la ciudad de Pedro Juan Caballero, específicamente en el departamento de La Mambay. Santiago Máximo Leguizamón Sabán se llamaba Osvaldo, este mártir del periodismo paraguayo, quien fue asesinado cuando tenía 41 años de edad. Él era director y conductor principal de radio en Burucuyá, ¿verdad? ¿Así, Osvaldo? Así mismo, director de radio en Burucuyá. Se inmortalizó su frase: prefiero la muerte física antes que la muerte ética, refiriéndose a las denuncias que hacía a través de aquella emisora en el departamento de Amambay. Claro, una frase que no fue textual, se le dio ese contexto, pero básicamente fue por allí, porque él habló con la ética, cuando le decía a Humberto Rubín, hay varias formas de muerte. Una de ellas es la física, la otra es relacionada a la ética, entre otras cosas. Por eso fue muy importante y eso lo dijo minutos antes de que atenten contra su vida. Pero tenemos que hablar con gente que de alguna forma siguió muy de cerca todo esto, porque forma parte de la historia de Iván. ¿Cuántos son? 29 años. ¿Eh? 29 hoy. 29 sí, años. 29 ya hay años. otra generación. Bueno, el domingo se van a cumplir 29 años. Sí. Ya hay otra generación que probablemente no haya conocido quién fue Santiago Leguizamón, por qué lo mataron.
Pero sí en algún momento el Sindicato de Periodistas del Paraguay encargó una investigación sobre este tema, porque evidentemente en aquella ocasión, y hay que recordar el contexto, 1991, 2 años después de la caída de la dictadura, seguíamos todavía con lo que era la dictadura en aquel entonces. No crean que en 1 o 2 años cambió todo esto. Había, por ejemplo, delegaciones de gobierno todavía. Sí, y la policía era la policía de la capital. Así mismo, ahí intervino la delegación de gobierno todavía en aquel entonces. Prudentemente el sindicato en aquel entonces encargó a un colega abogado, digo un colega abogado porque era comunicador también en aquel entonces, bueno, de hecho el rol no se pierde luego, pero en aquel entonces trabajaba en Radio Caritas, José Gabriel Valiente, hoy en día es camarista de San Pedro. Pero nosotros vamos a hablarlo desde su faceta de lo que hizo la investigación y él ya está con nosotros acá en el programa. Agradecemos su compañía. José Valiente, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Rolando, Iván, de Crimen y Castigo, del CTD, el intento compartir. Bueno, doctor, me gusto de compartir también con usted porque en algún momento formó parte de nuestro gremio, hoy está en otro, pero justamente cuando formó parte de nuestro gremio le encargaron indagar este caso. Y decíamos acá al inicio con Iván, apenas caía la dictadura en aquel entonces, dada esa circunstancia, era muy difícil investigar el crimen de un periodista, más aún cuando se hablaba de que una mafia no detectada hasta ese momento estaba detrás de todo eso. No estamos. Vamos a tratar de conectarnos nuevamente con el doctor Valiente. Por videollamada estamos haciendo la comunicación. Sí, hay que tener en cuenta también las dificultades de última la vamos a hacer telefónicamente, pero vamos a hablarlo con él, Iván, porque su trabajo permitió llegar a conclusiones que al final de cuentas no tuvieron eco en la justicia, porque el caso finalmente quedó en la impunidad. No hubo detenido por el crimen de Santiago Leguizamón. Si bien se identificó los autores morales, tampoco fueron sometidos a la justicia paraguaya. Y básicamente el hecho queda como una imagen, un símbolo de impunidad. El doctor Valiente, no sé si ahí nos está copiando perfectamente. Sí, ahora sí le estamos copiando perfectamente aquí de San Pedro. Le decía difícil investigar porque no teníamos asistencia por hacer las autoridades hasta que la directiva del sindicato una audiencia con el fiscal general del Estado, Aníbal Cabrera Bello, a fin de que el expediente de caso Santiago Leguizamón, que ya estaba bastante paralizado, y mediante esas gestiones del fiscal general el sindicato pudo acceder a copias del expediente, y donde nos hemos dado cuenta de que había muchas falencias en la investigación, así también en la gestión judicial para tratar de esclarecer el hecho y detener a los presuntos autores materiales y morales del asesinato de Santiago Leguizamón. En ese sentido, una vez que hemos accedido al expediente, nosotros con el colega Eligio Fariña hemos presentado una serie de peticiones a la Fiscalía General del Estado a fin de recabar más datos que documente positivamente las pruebas donde se pueda demostrar la autoría material de los 4 sicarios y también la presunta participación o coautoría, o antes de denominar autoría moral, de Daniel Álvarez Georges y Luis Enrique Rodríguez Georges, alias Tulú, que presuntamente fueron los actores morales de la muerte de Leguizamón. Mediante que esas diligencias que se pudo obtener por la Fiscalía General del Estado, entonces se pudo determinar que 4 personas eran los sicarios contratados para matarle a Leguizamón. José Aparecido de Lima, José Francisco Araújo, quienes perforaron el vehículo y el rostro inclusive de Leguizamón. Aparecido de Lima fue el encargado de aplicar el escopetazo, y el otro roció de balas el vehículo de Santiago. Mientras que las otras 2 personas estaban apostadas en las inmediaciones resguardando la calle, y el otro manejaba el vehículo. Brad Vaz de Moura era que estaba manejando el vehículo. De todas maneras, de los 4 actores materiales ya murieron 3. Uno, José Francisco Araújo, se conoce su paradero porque cuando era juez de Amambay yo he solicitado colaboración a la Justicia Federal para que me remita
el certificado de defunción de estas personas y si de las personas que aún están con vida, por dónde se encontrarían. Y ese informe está agregado mediante el trabajo de la Fiscalía en el expediente. De todas maneras, entonces, de los 3 autores materiales, uno estaría todavía con vida. Y de los presuntos autores morales, ya están todos muertos, porque Daniel Álvarez Georges falleció en Campo Grande en extrañas circunstancias. Y Tulú sí que fue hace poco tiempo ultimado en Punta Pona. Esa es la situación, y lo llamativo del caso que hemos encontrado es que nunca se hizo una investigación profunda sobre la muerte de Leguizamón para tratar de aclarar los hechos, atendiendo a que los investigadores se pasaban, digamos, el caso. En ese sentido, le preguntamos vía judicial y exigimos que comparezca el delegado de gobierno, el jefe de policía de aquel entonces, el ministro del Interior, para que declare en el expediente por escrito. Y ellos han dicho, de que, por ejemplo, el delegado de gobierno, Paulino Benítez, de que vino un equipo especial al mando del comisario Cogliolo para investigar la muerte de Leguizamón, más nunca se acercó esa investigación. Citamos al comisario Cogliolo mediante el fiscal general del Estado, y él dijo que la investigación estaba a cargo de la delegación de gobierno. Entonces se pasan el caso, se pasan la pelota, como se dice, y nunca se pudo incorporar el resultado de la investigación realizada en Paraguay por la muerte de Leguizamón. Sí se pudo incorporar mediante la gestión del sindicato la investigación que realizaron los brasileños en Campo Grande. De manera fortuita ellos habían aprendido a los presuntos sicarios por la comisión de otros hechos punibles, y en ese contexto fue que saltó, digamos, su participación en el caso de la muerte de Santiago Leguizamón. Y bueno, así fue la cuestión. A 29 años del hecho, el caso quedó impune, nunca se pudo aclarar, digamos, en Paraguay la participación de estas personas, pero con los documentos remitidos por el Brasil se ha podido reconstruir los hechos, y por lo menos ahora tenemos certeza de que no los partícipes directos, los partícipes indirectos o la autoridad moral del examen. Doctor, usted citó 2 nombres. Daniel Álvarez Georges, uno de ellos se lo conocía como Danielito, y el otro sería Luis Enrique Rodríguez Georges. ¿Quiénes eran ellos? Usted los indica a ellos como autores materiales, morales. Sí, exactamente. Daniel Álvarez y Luis Enrique Rodríguez Georges, mismo del señor Chapil. Era considerado. Vamos a mejorar la comunicación, sí, porque este es un momento muy importante. O sea, él cita 2 nombres y esos 2 nombres tienen que ver con la autoría intelectual. Entonces, y que son, Osvaldo, no son cualquier personaje, son parientes del entonces todopoderoso de la frontera, Fat Yamil Georges. Sí. Por eso esa alusión, es que Fat Yamil, el padrino, como le conocían, nunca fue conectado oficialmente al crimen de Santiago Leguizamón. Pero vos mismo, ¿cuántas veces me dijiste acá de que Fat Yamil tenía que autorizar cualquier tipo de operación en la frontera, mucho más una de semejante envergadura, como el crimen del periodista tal vez más reconocido de la región? Y aparte, su hijo y sobrino fueron los indicados como autores morales, Osvaldo. Bueno, vamos a intentar una nueva comunicación con el doctor Valiente. Doctor, usted estaba hablando de Daniel Álvarez, sí, y de Luis Rodríguez Georges como supuestos autores morales. ¿En qué contexto lo terminan identificando a ellos o los indican a ellos como los autores morales del atentado de Santiago Leguizamón? Efectivamente, mediante las investigaciones realizadas por el jefe de la Policía Civil de Campo Grande, Osmar de Camargo, el delegado de la Policía Civil, quien había tomado declaración a los presuntos autores materiales, o sea, a José Aparecido de Lima, Bras Vaz de Moura y Walter de Lima. Ellos reconocieron que trabajaban con Tulú y que el hecho se cometió por encargo de Tulú. Ese es el nombre que aparece en la declaración de José Francisco de Lima. Entonces, mediante esa declaración oficial del procesado en Brasil ante una autoridad
policial se pudo incorporar esa declaración en el expediente judicial que tenemos aquí en Paraguay. Y entonces, en base a las investigaciones realizadas por la policía brasileña, en este caso policía civil, a cargo del doctor Osmar de Camargo, se pudo determinar efectivamente de que el actor moral era del homicidio, del asesinato de Santiago, era o fue Daniel Álvarez Giorgi y Luis Enrique Rodríguez Giorgi. Es más, nosotros como sindicato de periodistas hemos solicitado que Osmar de Camargo declare vía consulado y para que reitere esa información que había remitido en su oportunidad, y el doctor Camargo se ratificó íntegramente en las investigaciones que ha realizado. En ese sentido se ha ratificado en esta versión, en este indicio, en este dato, mejor dicho, en este dato concreto donde los sicarios fueron contratados por el hijo y el sobrino de Fayamil. Eso ha quedado comprobado, digamos, en el expediente judicial mediante las investigaciones realizadas, reitero, en el Brasil, y que fueron luego incorporados en el expediente judicial del Paraguay. ¿Por qué ordenaron la muerte de Santiago Leguizamón? ¿Se llegó a conocer eso, doctor? Sí, bueno, eso ya es fruto un poco de la investigación que se realizó, porque nunca se pudo aclarar, reitero, la muerte, pero según los sicarios, al patrón le molestaban las publicaciones de Santiago. Por lo tanto, debemos remitirnos a qué publicaciones realizadas Santiago Leguizamón en un largo periodo de tiempo después de la caída de Stroessner, del diario Noticias. En aquel entonces él era corresponsal. Y ahí hablaban de la mafia del contrabando, de azúcar, de cigarrillo, también de narcotráfico, de la triangulación de las sojas y otras cosas que molestaban evidentemente a las personas poderosas de la frontera. Y en ese sentido, su muerte, digamos, era ya bastante anunciada por parte de varias personas que estaban viviendo en la frontera y inclusive por amigos y cercanos a Santiago. Por lo tanto, él tomaba sus precauciones, aunque, digamos, no tomaba tan en serio en el sentido de que era inminente o no su asesinato. De todas maneras, en las publicaciones relacionadas a esos hechos creo que le llevaron a la muerte indefectiblemente. Eso es categórico y, bueno, cuando uno pone a luz ciertos negocios ilícitos que ocurren en la frontera, evidentemente trae estas consecuencias, atendiendo a que muchos intereses están en juego. Doctor, usted dice las publicaciones, quiero ser más específico, ¿eran las del diario Noticias para el cual él trabajaba o era también la denuncia que hacía en su programa de radio? ¿Cuál de las plataformas habrá pesado más en aquella época, doctor? Bueno, yo creo que a mi criterio muy particular, ¿verdad? Creo que las publicaciones de prensa escritas han motivado más el enojo de las personas que se dedican a actividades ilícitas en la frontera, atendiendo a que esa información llegó, digamos, a todo el país y también al exterior, porque es un diario de circulación nacional y por lo tanto los datos que se estaban publicando ya denotaban un carácter público bastante más numeroso que en las ondas de radio en Burucuyá, digamos que eso solamente se limita al radio urbano de Pedro Juan Caballero y zonas aledañas, de manera que la gente que podía escuchar sus denuncias por la radio y quedaba, digamos, en esa zona, no tomaba un estado nacional e internacional como es una publicación por medios escritos. Usted me quedó lo que dijo en algún momento, le molestaba al patrón. En algún momento alguien dijo eso. ¿A quién se refería? A Fayamil, sí, ese es categórico porque él era considerado como el padrino de la frontera, el patrón, como le llaman allá en la frontera a la gente que maneja muchos recursos económicos, hombres inclusive, para hacer prevalecer su voluntad. De manera de que eso es categórico y bueno, en el expediente se encuentran una cantidad inmensa de publicaciones donde se van describiendo los hechos ilícitos cometidos en la frontera luego de la caída del general Stroessner y con la presidencia del general Andrés Rodríguez. Y otro dato que a nosotros nos llamó la atención es de que
Paz Yamil y Andrés Rodríguez eran padrinos. Creo que una de las hijas del señor Yamil fue apadrinado por el general Rodríguez. Hay fotos familiares, inclusive, que me acercaron ahí en la frontera, donde se consta, digamos, la presencia de Andrés Rodríguez con el Paz Yamil y toda la familia. Por lo tanto, eran muy cercanos, y ello un poco explicaría el desinterés, digamos, de las autoridades de aquel entonces en aclarar el caso de Leguizamón. Quiero establecer nomás la conexión, porque en esencia Paz Yamil nunca fue incorporado al expediente, nunca apareció ni como sospechoso siquiera, tal vez mediáticamente, doctor. Sí, del expediente él fue citado a prestar declaración, fue mencionado, digamos, pero el único que compareció, mejor dicho, fue Luis Enrique Rodríguez Jorge, alias Tulú. Él fue el único que compareció a declarar. Después ninguno de los ciudadanos brasileños involucrados se le pudo declarar ante la justicia paraguaya. Y Paz Yamil nunca fue involucrado así en forma directa, fue siempre mencionado, pero nunca fue involucrado porque nosotros no teníamos un nexo que lo vincule directamente a él, salvo la incorporación que hicimos ya en el año 97, de las investigaciones realizadas en el Brasil. Y esas investigaciones realizadas en el Brasil datan del año 1992 y recién se pudo incorporar esas investigaciones en el año 1997. Imagínense, durante 5 años se ha perdido el tiempo y por lo tanto no se pudo avanzar en la investigación en el Paraguay. ¿Se pudo construir, doctor Valiente, en aquella época por lo menos un circuito tentativo, aproximado de lo que hicieron los sicarios o de aquel día en particular? O sea, se supo, aunque sea de manera extraoficial, por ejemplo, dónde lo esperaron, qué estaban haciendo, esos detalles más íntimos acerca de la ejecución de este crimen. ¿Cómo fue aquella mañana? Perfecto. Lo voy a aclarar algo. Según la documentación arrimada del Brasil, José Aparecido de Lima y José Francisco Araújo, ellos dijeron que fueron contratados por Tulú para matarle a Leguizamón. Esa versión de la policía brasileña, como abogado del sindicato, nosotros buscamos a la persona que pudo ver a los sicarios. Y ese era un panchero que estaba en las inmediaciones, un vendedor de postas que tenía su puesto de pancho, de asadito, etcétera. Y esa persona, el juez Modesto Cano Vargas, le tomó declaración ese mismo día, 26 de abril, en horas de la tarde. Y el muchacho dijo que uno de los sicarios era un morocho con barba y otro rubio, cabello largo y bigote. Y el morocho con barba era José Aparecido de Lima. Y el rubio con bigote era José Francisco Araújo. Por eso es lo que cierra, digamos, la autoría material con relación a estas dos personas, con las investigaciones en el Brasil y con el dato que aportó este testigo, cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, en Paraguay, y que el juez Modesto Cano Vargas le pudo tomar declaración ese mismo día, 26 de abril, porque en aquella época el juez era el que dirigía el proceso y no como hoy día hacen los fiscales. De manera que por ese lado se pudo determinar fehacientemente la autoría material. Con relación al hecho ocurrido el 26 de abril, se sabe que Santiago salió de la radio, vino por la avenida Doctor Francia, que sigue del límite con Punta Porá, y al acercarse a la calle Julia Miranda Cueto de Estigarribia, ahí le salieron, digamos, le salió al paso un vehículo color negro, de la cual descendieron 2 personas, uno de ellos con escopeta y el otro con otra arma larga, disparando sobre el vehículo y la humanidad de Santiago. Y el operador de radio que le acompañaba pudo, digamos, salir del alto, saltar del vehículo al momento del disparo y pudo salvar así su vida.
Y luego del hecho, los sicarios agarraron del vehículo y se mandaron mudar hacia el Brasil. Ese es el dato que tenemos, tal como se pudo reconstruir los hechos, y ocurrió cerca del mediodía, pasando el mediodía, 12:30 horas aproximadamente. Usted Era habló, el día 26 de abril. usted habló de 4 autores materiales, 2 fueron los que atacaron. Un Sí. tercero cubrió el perímetro, dijo doctor. Sí, el otro era José Altino dos Santos, que estaba cubriendo el perímetro, estaba a una cuadra del lugar por si fallaban estos sicarios. Ajá. Y Bras Vaz de Moura, que era el policía retirado, estaba manejando el vehículo negro. Ah, que fue en el que escaparon después, ya supe. Exactamente, que escaparon después, así mismo. Araújo, José Francisco Araújo era Araújo, creo que, no sé cómo se Sí, pronuncia. José Francisco Araújo, alias Tiro Certo. Tiro Certo, eso le iba a Sí. decir. ¿Y quién es el que quedó con vida, usted dijo? Y él es el que está con vida. Él, según el último informe que yo tuve en la Policía Federal, cuando estaba por Pedro Juan Caballero, estaba todavía con vida hacia la altura de Corumba. Pero se desconocía su paradero. Los otros ya están todos fallecidos, inclusive su certificado de función ya están agregados en el expediente de Paraguay. De todas maneras, yo les digo, es que el año que viene, 26 de abril, se cumple 30 años y ya prescribe, digamos, los hechos punibles. De todas maneras, el único que está con vida es José Francisco Araújo. El otro era C. Lima, era José Aparecido de Lima, ¿no? El otro sicario, digo. Sí, igual, José Aparecido de Lima, alias C. Lima. Aunque Sí. nunca hubo una certeza plena, entonces, así de manera oficial, doctor, se supo por lo menos el monto. ¿Cuánto costó la cabeza de Santiago? ¿Se habló de dinero en aquella Sí, época? así es. Inclusive era un recluso de la penitenciaría en Pedro Juan Caballero, que luego fue trasladado a Concepción. Comentó, porque era parte de la banda donde integraban José Francisco Araújo y Walter de Lima, que se pagó alrededor de 60 millones de guaraníes en aquella época, ¿verdad?, por la muerte de Santiago Leguizamón. Ese es el único dato que tenemos, que salió así de repente. Después se le tomó declaración a este sicario de dónde sacó esa información y ya se desdijo y no pudo aportar nada. Pero tenemos ese dato que más o menos costó esa suma de dinero. Y bueno, 60 millones, dijo, ¿verdad? 60 millones de guaraníes supuestamente. Pero yo creo que el sicario lanzó nomás ese monto, no sé por qué motivo, para distraer la atención de los investigadores, porque si este grupo, lo único cierto es, según la investigación de la Policía Civil de Campo Grande, estas cuatro personas, estos sicarios, trabajaban luego para el clan Yamil, hacían uno u otro trabajo, de manera que tienen luego su dinero, su salario, por los ilícitos que cometen. O sea, fue un creo trabajo que haya extra. cobrado un premio, digamos. Pero ahí nomás, disculpame, Osvaldo, quería decir, en guaraní, doctor, ahí lo que a mí, por ejemplo, me hace dudar. Sí. Que con más razón, si son brasileños, ¿por qué cobrarían en guaraní? O sea... Sí, por eso yo te digo lo que está en el expediente es ese monto, pero nunca se pudo corroborar eso ni comprobar. Es más, yo tengo dudas, como le dije, porque las personas involucradas no necesitan cobrar ese monto de dinero en aquella época, que era bastante ya, porque eran empleados luego de los presuntos autores morales, de manera que no va a haber un cobro extra, digamos. Ese es el dato que está en el expediente, pero nunca pudo comprobar. Bueno, doctor, son 29 años de impunidad, indudablemente creo que ese es el título más adecuado en estos momentos. Ya no va a cambiar la situación, quedan muchas preguntas todavía pendientes. A mí, si bien a Fayamil lo consideran el autor moral mediáticamente, finalmente son sus allegados los que aparecen dando las órdenes. Yo me pregunto, ¿será que Fayamil necesitaba un nexo para el efecto o los otros tomaron la decisión y tuvieron la aprobación a lo mejor? Pero por ahí también pudo haber venido la cuestión, tantas cosas que quedan en el tintero, pero no podemos dejar de recordar esto como un símbolo de la impunidad, como un símbolo de que en algún momento cuando quisieron investigar todo lo que pasaba en la frontera del país, esa fue una respuesta y eligieron un 26 de abril, o eligieron el Día del Periodista. Ese fue un mensaje claro en aquel momento,
doctor Valiente. Efectivamente, la fecha elegida para realizar este crimen tiene un doble mensaje, porque allá en la frontera, cuando se comete un crimen, siempre da que un mensaje. O le cortan la lengua, o le candadean la boca, o le cortan los brazos, o le cortan inclusive la cabeza. Eso da un mensaje. Este hecho criminoso ocurrió el 26 de abril, Día del Periodista. Era un mensaje, una advertencia a la gente que se dedica al periodismo para no hacer esta clase de investigaciones, tratando de aclarar esos negocios oscuros que se realizan en la frontera. De manera que eso no quepa ninguna duda, era un claro mensaje a los hombres de prensa de la frontera de la Mambay para que no sigan el camino de Santiago Leguizamón y que se abstengan de realizar esas investigaciones que molestan a la gente que se dedica a actividades ilícitas en la frontera. Doctor José Valiente, muchas gracias. Muy bien, hasta pronto y un abrazo para ustedes. Igualmente, el doctor José Valiente acaba de dejar en realidad la profesión de periodista, Iván. Se está dedicando a la abogacía. En ese contexto, el Sindicato del Periodista del Paraguay le pidió que haga este trabajo de investigación al ver que las autoridades definitivamente no iban a responder a la investigación, como no lo hicieron nunca lo hicieron. Luego él pasó al campo judicial porque fue juez precisamente de Amambay, en Pedro Juan Caballero, y luego ascendió a camarista. Actualmente está en San Pedro. Bueno, eso que vos estás diciendo es claro, Iván, eso y hasta ahora. Y nunca lo hicieron. Vos sabés que era una tradición cada 26 de abril la visita del sindicato al ministro del Interior, al fiscal general o al presidente de la Corte. ¿Para qué? Para que se reactive la investigación. Después ya se aburrieron los muchachos. Sí. Obviamente sí, vamos a investigar, vamos a mover, vamos... Asumimos nuestro compromiso. Nunca se hizo. Y lo que él estaba diciendo de que una comitiva, de que un grupo policial encabezado por el comisario Víctor Cogliolo fue hasta allá, es cierto. Fue un ángulo. Yo no sé por qué el comisario Cogliolo después le pasó la pelota ya a la delegación de gobierno. La delegación de gobierno no iba a investigar nada. Fueron de acá, cuando eso era una suerte de departamento de inteligencia que encabezaba el comisario Cogliolo, y le había pedido al general Francisco Sánchez, que era el jefe de la policía de la capital en aquel entonces, que investigue este caso. No pasó a mayores, no se llegó a detener a nadie. La conclusión de la investigación finalmente la hacen los mismos ciudadanos o las mismas autoridades del Brasil, no de Paraguay. Y si son detenidos estas personas, o si fueron detenidas estas personas, fueron por otros hechos relacionados a casos cometidos en Brasil, no por el asesinato de Santiago Leguizamón. Por el asesinato de Santiago Leguizamón no hubo nunca ningún detenido, por eso es que manifestamos categóricamente que esto quedó en la impunidad. Y en lo referente a Fat Yamil, hizo visible su presencia acá en Asunción en una reunión de prensa que hizo en el Hotel Guaraní, para expresar que él no tenía absolutamente nada que ver con este caso. Un caso que, fíjate, hace 29 años y seguimos hablando de él. Es decir, porque dejó profundas huellas, no solamente en el periodismo, sino en la sociedad paraguaya, Osvaldo. ¿Y qué se dice de esto en el lugar, en el epicentro de este hecho ocurrido hace 29 años? Vamos hasta Pedro Juan Caballero, vamos junto a nuestro compañero Gilberto Ruiz Díaz, quien está allí en el sitio exacto donde mataron a Santiago Leguizamón. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Osvaldo? ¿Qué tal Iván? Un saludo para la teleaudiencia. Y bueno, parece ser que cada 26 de abril nada más nos acordamos de este sitio y se acuerdan las autoridades, porque está un poco descuidado. Pueden ver ustedes en imágenes el sitio donde exactamente le ultimaron a balazos a Santiago Leguizamón. Está un poco descuidado, un poco abandonado, digamos. A pesar de que por lo menos el pasto se ha cortado hace poco, por lo que veo. Pero, repito, es como si fuese que cada 26 de abril nada más nos acordamos, pese a que ha dejado un hito Santiago Leguizamón en el periodismo paraguayo, y de hecho que el periodismo va siguiendo esta pista que ha dejado de alguna manera a Santiago Leguizamón, tratando de acompañar el proceso de la democracia también, porque uno de los pilares de la democracia es precisamente el ejercicio libre de la profesión de periodista, Osvaldo. Gilberto, la oimene y Caturo Ecuemi y Catuico Ñamañami, podemos ver cómo está el lugar ahora, porque para la gente capitalina que no tiene
idea. Esto es cerca de la línea fronteriza, ¿cuántos metros del lado brasileño? ¿Dónde mismo está Gilberto? ¿Dónde ocurrió esto? Sí, señor. Voy a pasar del otro lado para que puedan visualizar. Esta es la línea internacional. Ustedes pueden observar. Señor. Aniek Guilletti, cuidado, no hay problema. Estamos en vivo. Estoy moviendo. Perfecto. La línea internacional, este es el monolito, aquella famosa frase dicha por Santiago Leguizamón, que es preferible la muerte física que la muerte ética. Aquí está el emblema prácticamente de aquel episodio triste que le costó la vida a Santiago Leguizamón, y pueden visualizar que prácticamente es la línea fronteriza. Esta es la última calle de Pedro Juan Caballero, la calle Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Al otro lado está un poco oscuro, pero no obstante da para visualizar. Se movió. Se fue la señal. Y bueno, ahí está. Este lugar, como pueden visualizar, y que va a haber línea internacional, va a haber inclusive esa va la maleza mío y hubiera oñe que tía juego mío oñe mombo basura. Esos autos del fondo ya son Brasil. No sé qué. En Brasil. Sí, señor, así mismo. Es la calle Paraguay, en este caso, pero que ya está en territorio brasileño. Línea los famosos alambrados. El famoso alambrado, como iba de acuerdo mi fuerza de tarea conjunta. Hay poco movimiento en este horario, tanto en Brasil como en Paraguay. En Paraguay, de hecho, que el movimiento se resintió desde hace un buen tiempo, pero en Brasil por lo menos había más movimientos, excepto en este horario, ¿verdad? Que ya mucha gente se va a sus respectivos hogares. Creo que ya estamos a minutos nada más. Sí, dentro de algunos minutos ya entrará en vigencia también el toque de recoller, como llaman los brasileños, que es desde las 19, cuando la prefectura municipal de Ponta dispone ya que los ciudadanos vayan a sus respectivos hogares. Y Gilberto, vuelvo a mostrar nuevamente el monolito de Santiago Leguizamón. Sí, te escucho. Sí, te iba a consultar, vos mismo lo estabas diciendo, cada 26 de abril parece que nos acordamos. ¿Cuál es la sensación que quedó? ¿Cuál es el recuerdo que queda? ¿Se habla de Leguizamón o ya no se habla más? Prácticamente hay una nueva generación inclusive de periodistas en la zona de Pedro Juan Caballero, más allá de que también siguen los que en aquel momento trabajaban allí en la capital de la Mambay. Pero ¿qué es lo que se dice de todo esto? ¿Una resignación plena a la impunidad con que terminó toda la historia de Leguizamón? Lastimosamente muy pocos ya se acuerdan de aquel episodio, es más, ni de Santiago Leguizamón muchas veces ya no se recuerdan, excepto en estas fechas, nada más. Después prácticamente es como si que ha quedado en el olvido. Es más, cuando la última vez las autoridades policiales vinieron a Pedro Juan Caballero a sondear un poco respecto a los casos de muertes de periodistas, el último caso que se registró aquí en Pedro Juan Caballero, el asesinato de Leo Veras, fue el momento en que de alguna manera se recordaron nuevamente, pero pasó una semana y prácticamente ya nadie se acordaba nuevamente del periodismo. Y eso es prácticamente lo que te puedo contar. Lastimosamente, muy poco es lo que se viene comentando respecto a este lamentable episodio, un episodio negro para el periodismo paraguayo. Gilberto Ruiz Díaz, muchas gracias. Igualmente. Nuestro compañero corresponsal Pedro Juan Caballero. Bueno, de esta forma que se nos hizo ya un poco largo, pero queríamos recordar a Santiago Leguizamón, 29 años de impunidad. Vamos a cumplir con la pausa.